Bienvenidos a Explorando la Fe y Religiones. En este canal, nos dedicamos a profundizar en las historias, enseñanzas y figuras clave de diversas tradiciones religiosas, siempre desde una perspectiva imparcial y no denominacional. Hoy, nos sumergimos en la fascinante y compleja historia de Sansón, uno de los jueces más enigmáticos de Israel. A lo largo de este estudio, exploraremos los logros y debilidades de Sansón, su voto de nazareo y cómo este compromiso de consagración a Dios moldeó su vida y sus acciones. También analizaremos la figura de Dalila y su papel en la narrativa, así como las diversas interpretaciones de la historia de Sansón en otras religiones y culturas. Este análisis nos permitirá entender mejor la riqueza y la profundidad de esta historia bíblica, y cómo sus enseñanzas pueden aplicarse a nuestras vidas hoy en día. Si disfrutas de este contenido y quieres seguir aprendiendo y explorando con nosotros, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Aquí, en Explorando la Fe y Religiones, nos esforzamos por ofrecer contenido de calidad para personas despiertas y de gran conocimiento, como tú. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo y a traer más estudios y análisis profundos sobre temas religiosos y espirituales. Así que, sin más preámbulos, comencemos este viaje de descubrimiento y aprendizaje sobre la vida y legado de Sansón. La historia de Sansón, uno de los jueces más conocidos de Israel, se encuentra en el Libro de los Jueces, capítulos 13 al 16. Sansón es famoso por su fuerza sobrehumana, la cual se atribuía a su voto de nazareo y a su relación especial con Dios. Sin embargo, su vida estuvo marcada por una serie de decisiones y acciones que, según la interpretación bíblica y cultural de la época, podrían considerarse pecaminosas. Contexto y origen de Sansón. Sansón nació en una época en la que los israelitas estaban bajo el dominio de los filisteos. Su nacimiento fue anunciado por un ángel a su madre, quien era estéril, con la promesa de que su hijo comenzaría a liberar a Israel de los filisteos. Desde su nacimiento, Sansón fue consagrado como nazareo, lo que implicaba no cortar su cabello, no consumir productos de la vid y no tocar cadáveres. Hazañas y pecados de Sansón. A lo largo de su vida, Sansón realizó numerosas hazañas que demostraban su fuerza extraordinaria, como matar a un león con sus propias manos y derrotar a 1000 filisteos con la quijada de un burro superíndice 1. Sin embargo, también cometió varios pecados según las leyes y mandamientos bíblicos. 1. Relaciones con mujeres filisteas. Sansón se casó con una mujer filistea y más tarde se involucró con Dalila, otra filistea. Estas relaciones eran vistas como una traición a su pueblo y a Dios, ya que los filisteos eran enemigos de Israel. 2. Violencia y venganza. Sansón a menudo actuaba por venganza personal, como cuando quemó los campos de los filisteos usando zorros con antorchas atadas a sus colas, o cuando mató a 30 hombres para pagar una deuda de apuestas. 3. Desobediencia a su voto de nazareo. Aunque su fuerza provenía de su voto de nazareo, Sansón rompió este voto en varias ocasiones, como cuando tocó el cadáver del león que había matado. El pecado final y su muerte. El acto final de Sansón, que culminó en su muerte, fue derribar el templo de Dagón, matando a muchos filisteos y a sí mismo en el proceso superíndice 1. Este acto de suicidio es particularmente controvertido desde una perspectiva teológica. Según la interpretación tradicional de las Escrituras, el suicidio es un pecado grave que impide la entrada al reino de los cielos. Interpretación teológica y cultural. En la cultura y teología de la época, el suicidio era visto como un acto de desesperación y falta de fe en Dios. La Biblia no menciona explícitamente el destino eterno de Sansón, pero su suicidio podría interpretarse como un acto que lo descalificaba para la vida eterna según las leyes y mandamientos bíblicos. Conclusión. La vida de Sansón es un ejemplo complejo de cómo un individuo puede ser utilizado por Dios para cumplir sus propósitos a pesar de sus fallas personales. Aunque Sansón cometió varios pecados y su vida terminó en un acto de suicidio, su historia también muestra la misericordia y el poder de Dios para usar incluso a los más imperfectos para llevar a cabo su voluntad.
La vida de Sansón, tal como se relata en el libro de los Jueces, está llena de episodios que reflejan tanto su fuerza extraordinaria como sus debilidades humanas. A lo largo de su vida, Sansón cometió varios pecados que, según las leyes y mandamientos bíblicos, lo alejaron de la pureza y la obediencia que se esperaba de él como nazareo. Uno de los primeros pecados de Sansón fue su matrimonio con una mujer filistea. A pesar de que los filisteos eran enemigos de Israel, Sansón insistió en casarse con una de ellas, desobedeciendo así las advertencias de sus padres y las leyes de su pueblo que prohibían tales uniones. Este matrimonio no solo fue una traición a su pueblo, sino que también lo llevó a una serie de conflictos y venganzas personales. Durante la celebración de su boda, Sansón planteó un enigma a los filisteos, al ser engañado por su esposa, se enfureció y mató a 30 hombres para pagar la deuda de las prendas prometidas. Este acto de violencia y venganza personal fue un claro pecado, ya que utilizó su fuerza dada por Dios para satisfacer su orgullo y enojo. Otro pecado significativo de Sansón fue su relación con Dalila, otra mujer filistea. Dalila fue utilizada por los líderes filisteos para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. A pesar de las repetidas advertencias y traiciones de Dalila, Sansón finalmente le reveló que su fuerza residía en su cabello, que nunca había sido cortado debido a su voto de nazareo. Al revelar este secreto, Sansón no solo rompió su voto, sino que también mostró una falta de discernimiento y una debilidad hacia las tentaciones carnales. Esta traición llevó a su captura, cegamiento y encarcelamiento por los filisteos. Además de sus relaciones con mujeres filisteas, Sansón también cometió otros pecados que violaban su voto de nazareo. Por ejemplo, en una ocasión, Sansón mató a un león y más tarde encontró miel en el cadáver del animal. A pesar de que su voto le prohibía tocar cadáveres, Sansón tomó la miel y la comió, contaminándose ritualmente. Este acto no solo mostró su desobediencia a las leyes de pureza, sino también una falta de respeto por su consagración a Dios. La vida de Sansón también estuvo marcada por actos de violencia y venganza personal. En una ocasión, después de que su esposa filistea fue entregada a otro hombre, Sansón capturó 300 zorras, les ató antorchas encendidas a las colas y las soltó en los campos de los filisteos, quemando sus cosechas. Este acto de destrucción masiva fue motivado por su deseo de venganza personal y no por un mandato divino. Además, cuando los filisteos vinieron a capturarlo, Sansón mató a 1000 hombres con la quijada de un burro, utilizando su fuerza para infligir una violencia extrema. El pecado final de Sansón, y quizás el más controvertido, fue su suicidio. Después de ser capturado y cegado por los filisteos, Sansón fue llevado al templo de Dagón para ser exhibido como trofeo. En un acto de desesperación y venganza, Sansón oró a Dios por fuerza una última vez y derribó las columnas del templo, matando a muchos filisteos y a sí mismo en el proceso. Este acto de suicidio es visto por muchos teólogos como un pecado grave, ya que la vida es un don sagrado de Dios y quitarse la vida es una violación de este don. Según la interpretación tradicional de las Escrituras, el suicidio impide la entrada al reino de los cielos, lo que sugiere que Sansón, a pesar de sus hazañas y su papel como juez de Israel, no alcanzó la salvación eterna. En resumen, la vida de Sansón es un ejemplo de cómo incluso aquellos que son elegidos por Dios pueden caer en el pecado y la desobediencia. Sus relaciones con mujeres filisteas, su desobediencia a su voto de nazareo, sus actos de violencia y venganza personal, y su suicidio final, todos estos actos reflejan una vida marcada por el pecado y la falta de fidelidad a Dios. Sin embargo, también es una historia de redención y misericordia, ya que Dios utilizó a Sansón para cumplir sus propósitos a pesar de sus fallas humanas. La historia de Sansón nos recuerda la importancia de la obediencia, la pureza y la fidelidad a Dios, y las consecuencias del pecado y la desobediencia. La figura de Dalila en la historia de Sansón ha sido objeto de numerosas interpretaciones y análisis a lo largo de los siglos, tanto dentro como fuera del ámbito religioso.
En la Biblia, Dalila es presentada como una mujer del valle de Sorek que, motivada por la promesa de una gran recompensa en plata, traiciona a Sansón al descubrir y revelar el secreto de su fuerza. Sin embargo, su carácter y motivaciones han sido interpretados de diversas maneras por estudiosos, teólogos y en la cultura popular. Desde una perspectiva teológica tradicional, Dalila es vista como una traidora y una seductora que utiliza su encanto para manipular a Sansón. Su traición es vista como un acto de codicia y deslealtad, ya que acepta el soborno de los líderes filisteos para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Esta interpretación resalta la debilidad de Sansón al sucumbir a sus encantos y la astucia de Dalila al aprovecharse de su amor y confianza. En este contexto, Dalila es vista como un instrumento de los filisteos, utilizada para alcanzar sus objetivos de capturar y someter a Sansón. Sin embargo, algunos estudiosos modernos han ofrecido interpretaciones más matizadas de la figura de Dalila. Algunos la ven como una víctima del sistema patriarcal de su tiempo, una mujer que fue utilizada por los filisteos para sus propios fines. En esta interpretación, Dalila no es simplemente una traidora, sino una mujer que actúa bajo la presión y las circunstancias de su entorno. Esta perspectiva sugiere que su traición podría haber sido motivada no solo por la codicia, sino también por la necesidad de sobrevivir en una sociedad dominada por hombres y conflictos políticos. En la literatura y el arte, Dalila ha sido representada de diversas maneras, reflejando las interpretaciones cambiantes de su personaje. En algunas obras, es retratada como una femme fatale, una mujer peligrosa y seductora que lleva a la ruina al héroe. Esta representación enfatiza su belleza y astucia, y su capacidad para manipular a Sansón. En otras obras, Dalila es presentada de manera más compasiva, como una mujer atrapada en una situación difícil, obligada a traicionar a Sansón por las circunstancias que la rodean. La figura de Dalila también ha sido objeto de análisis feministas, que examinan su papel en la narrativa bíblica y cómo refleja las actitudes hacia las mujeres en la antigüedad. Desde esta perspectiva, Dalila puede ser vista como una figura poderosa que desafía las normas de su tiempo, utilizando su inteligencia y recursos para influir en los eventos a su alrededor. Sin embargo, también se reconoce que su historia es utilizada para advertir sobre los peligros de las mujeres que no se conforman a los roles tradicionales, presentándola como una figura negativa que debe ser controlada. En la cultura popular, la historia de Sansón y Dalila ha sido adaptada en numerosas películas, obras de teatro y novelas, cada una ofreciendo su propia interpretación de los personajes. En muchas de estas adaptaciones, Dalila es presentada como una figura trágica, atrapada entre su amor por Sansón y su lealtad a su pueblo. Estas representaciones a menudo exploran la complejidad de sus motivaciones y la ambigüedad de su traición, ofreciendo una visión más humanizada de su personaje. En resumen, la figura de Dalila en la historia de Sansón es rica y multifacética, sujeta a diversas interpretaciones que reflejan las actitudes y valores de diferentes épocas y contextos. Desde una traidora seductora hasta una víctima del patriarcado, Dalila sigue siendo un personaje intrigante que desafía las interpretaciones simples y continúa inspirando debate y análisis. Su historia nos invita a reflexionar sobre temas de poder, género y moralidad, y cómo estos se entrelazan en las narrativas bíblicas y más allá. El voto de Nazareo en el caso de Sansón. El voto de Nazareo, tal como se describe en el libro de los Números, capítulo 6, es un compromiso de consagración a Dios que implica una serie de restricciones y prácticas específicas. Este voto podía ser tomado por cualquier hombre o mujer de Israel y generalmente era de carácter temporal. Sin embargo, en el caso de Sansón, su voto de Nazareo fue único porque fue impuesto desde su nacimiento y debía durar toda su vida. El voto de Nazareo incluía 3 principales restricciones: abstenerse de cualquier producto de la vid, no cortarse el cabello y evitar el contacto con cadáveres. Cada una de estas restricciones tenía un significado simbólico y práctico en la vida de un nazareo.
Primero, la abstinencia de productos de la vid, incluyendo vino, sidra, vinagre y uvas, simbolizaba una vida de autonegación y separación de los placeres mundanos. En una cultura donde el vino era una parte común de la dieta y las celebraciones, esta abstinencia marcaba al nazareo como alguien dedicado a una vida de pureza y devoción especial a Dios. Segundo, la prohibición de cortarse el cabello era quizás la más visible de las restricciones. El cabello largo servía como un signo externo de la consagración del nazareo a Dios. En el caso de Sansón, su cabello era la fuente de su fuerza sobrehumana, un símbolo de su relación especial con Dios. Cuando Dalila cortó su cabello, no solo rompió su voto de nazareo, sino que también simbolizó la ruptura de su consagración y la pérdida de su fuerza divina. Tercero, evitar el contacto con cadáveres, incluso de familiares cercanos, subrayaba la pureza ritual que debía mantener un nazareo. El contacto con la muerte era visto como una contaminación que rompía la santidad del voto. Sansón violó esta parte de su voto en varias ocasiones, como cuando tocó el cadáver del león que había matado. El voto de nazareo de Sansón fue anunciado por un ángel a su madre antes de su nacimiento, indicando que sería un nazareo desde el vientre materno. Esto también implicaba que su madre debía seguir ciertas restricciones durante el embarazo, como no consumir productos de la vid. Este voto de por vida era una señal de la misión especial de Sansón, comenzar a liberar a Israel de la opresión de los filisteos. A lo largo de su vida, Sansón mostró una relación ambivalente con su voto de nazareo. Aunque su fuerza y sus hazañas eran una manifestación de su consagración a Dios, también rompió repetidamente las restricciones de su voto. Su vida estuvo marcada por actos de violencia, venganza y relaciones con mujeres filisteas, que lo alejaron de la pureza y la obediencia que se esperaba de un nazareo. En resumen, el voto de nazareo en el caso de Sansón fue un compromiso de consagración a Dios que implicaba abstenerse de productos de la vid, no cortarse el cabello y evitar el contacto con cadáveres. Aunque Sansón fue consagrado como nazareo desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por la tensión entre su misión divina y sus fallas humanas. Su historia nos recuerda la importancia de la obediencia y la pureza en la vida de aquellos que son llamados a una misión especial por Dios. Consejos. Para entender mejor el estudio sobre la vida de Sansón y su voto de nazareo, aquí tienes algunos consejos que pueden ayudarte a profundizar en el análisis y a obtener una comprensión más completa. 1. Contextualiza históricamente. Investiga el contexto histórico y cultural de la época de los jueces en Israel. Comprender las circunstancias políticas, sociales y religiosas de ese tiempo te ayudará a situar mejor las acciones y decisiones de Sansón. 2. Explora diferentes interpretaciones, lee comentarios bíblicos y estudios teológicos de diferentes tradiciones y perspectivas. Esto te permitirá ver cómo distintos estudiosos interpretan la vida y los pecados de Sansón, así como la figura de Dalila. 3. Analiza el texto bíblico, revisa los capítulos 13 al 16 del libro de los jueces en diferentes traducciones de la Biblia. Comparar las traducciones puede ofrecerte nuevas perspectivas y matices en la narrativa. 4. Considera el simbolismo, reflexiona sobre el simbolismo del voto de nazareo y cómo cada aspecto, abstinencia de productos de la vid, no cortar el cabello, evitar cadáveres, se relaciona con la consagración a Dios y la pureza ritual. 5. Estudia personajes similares, investiga otros personajes bíblicos que hicieron votos de nazareo, como Samuel y Juan el Bautista. Comparar sus vidas y votos con los de Sansón puede ofrecerte una visión más amplia de lo que significaba ser un nazareo. 6. Consulta fuentes externas, lee artículos académicos, libros y ensayos sobre la figura de Sansón y Dalila. Las fuentes externas pueden proporcionar análisis literarios, históricos y culturales que enriquecen tu comprensión. 7. Reflexiona sobre temas universales. Piensa en los temas universales presentes en la historia de Sansón,
como la lucha entre el bien y el mal, la redención, la traición y la misericordia divina. Relacionar estos temas con experiencias humanas contemporáneas puede hacer que la historia sea más relevante y comprensible. 8. Discute con otros. Participa en grupos de estudio bíblico o foros en línea donde puedas discutir tus hallazgos y escuchar las interpretaciones de otros. El intercambio de ideas puede abrirte a nuevas perspectivas y profundizar tu comprensión. Espero que estos consejos te sean útiles para seguir explorando la fascinante historia de Sansón. Explícame más sobre los logros y debilidades de Sansón. Sansón es una figura compleja y fascinante en la Biblia, cuyas hazañas y debilidades ofrecen una rica narrativa de fuerza, fe y fallos humanos. Sus logros son impresionantes y reflejan su papel como un instrumento de Dios para liberar a Israel de la opresión filistea. Sin embargo, sus debilidades también son significativas y muestran cómo sus fallos personales y decisiones impulsivas lo llevaron a su eventual caída. Uno de los logros más notables de Sansón fue su capacidad para realizar hazañas de fuerza sobrehumana. Desde su nacimiento, Sansón fue bendecido con una fuerza extraordinaria que utilizó para luchar contra los enemigos de Israel. Una de sus primeras hazañas fue matar a un león con sus propias manos, un acto que no solo demostró su fuerza física, sino también su valentía y confianza en el poder que Dios le había otorgado. Este evento marcó el comienzo de una serie de actos heroicos que consolidaron su reputación como un juez poderoso y temido. Otra hazaña significativa fue su victoria sobre 1000 filisteos utilizando solo la quijada de un burro como arma. Este acto de valentía y fuerza descomunal subraya la capacidad de Sansón para enfrentarse a grandes desafíos y salir victorioso, incluso cuando estaba en desventaja. Esta victoria no solo debilitó a los filisteos, sino que también inspiró a los israelitas, mostrando que con la ayuda de Dios, podían superar a sus opresores. Sin embargo, junto a estos logros, las debilidades de Sansón jugaron un papel crucial en su vida. Una de sus mayores debilidades fue su atracción por las mujeres filisteas, que a menudo lo llevaron a situaciones comprometedoras y peligrosas. Su matrimonio con una mujer filistea fue el primer indicio de esta debilidad, ya que esta unión no solo fue desaprobada por sus padres, sino que también lo llevó a una serie de conflictos con los filisteos. Este matrimonio terminó en tragedia y venganza, con Sansón matando a 30 hombres para pagar una deuda de apuestas, lo que muestra cómo sus decisiones impulsivas y su deseo de venganza a menudo lo metían en problemas. La relación de Sansón con Dalila es quizás el ejemplo más claro de su debilidad. Dalila, bajo la presión de los líderes filisteos, logró que Sansón le revelara el secreto de su fuerza. Su cabello nunca había sido cortado debido a su voto de nazareo. Al confiar en Dalila y revelar este secreto, Sansón mostró una falta de discernimiento y una vulnerabilidad hacia las tentaciones carnales. Esta traición resultó en su captura, cegamiento y encarcelamiento por los filisteos, marcando el comienzo de su caída. Otra debilidad significativa de Sansón fue su tendencia a actuar por venganza personal. A lo largo de su vida, muchos de sus actos de violencia fueron motivados por deseos de venganza más que por un mandato divino. Por ejemplo, después de que su esposa filistea fue entregada a otro hombre, Sansón capturó 300 zorras, les ató antorchas encendidas a las colas y las soltó en los campos de los filisteos, quemando sus cosechas. Este acto de destrucción masiva fue una respuesta impulsiva y vengativa que, aunque debilitó a los filisteos, también mostró su incapacidad para controlar su ira y actuar con justicia. A pesar de sus debilidades, la historia de Sansón también es una historia de redención y misericordia divina. Al final de su vida, mientras estaba prisionero y ciego, Sansón oró a Dios para que le devolviera su fuerza una última vez. En un acto final de sacrificio, derribó las columnas del templo de Dagón, matando a muchos filisteos y a sí mismo en el proceso. Este acto de sacrificio no solo mostró su arrepentimiento y su deseo de cumplir su misión divina,
sino que también subrayó la misericordia de Dios, que le concedió su fuerza una vez más. En resumen, los logros y debilidades de Sansón ofrecen una narrativa rica y compleja de un hombre bendecido con una fuerza extraordinaria, pero también marcado por fallos humanos y decisiones impulsivas. Sus hazañas heroicas y sus debilidades personales nos recuerdan la importancia de la obediencia, la pureza y la fidelidad a Dios, y cómo incluso los más fuertes pueden caer si no se mantienen fieles a sus compromisos divinos. La historia de Sansón es un poderoso testimonio de la lucha entre la fuerza y la debilidad, la fe y la tentación, y la redención a través de la misericordia divina. ¿Cómo se interpreta la historia de Sansón en otras religiones? La historia de Sansón, aunque es una narrativa central en la tradición judeocristiana, ha sido interpretada de diversas maneras en otras religiones y culturas. Además, hay creencias y religiones que no reconocen a Sansón como una figura histórica o sagrada. A continuación, exploraremos estas interpretaciones y perspectivas. Interpretaciones en otras religiones. Judaísmo. En el judaísmo, Sansón es visto como uno de los jueces de Israel, un líder carismático que fue elegido por Dios para liberar a su pueblo de la opresión filistea. Su historia es interpretada como un ejemplo de cómo Dios puede usar a individuos imperfectos para cumplir sus propósitos. Los rabinos y estudiosos judíos a menudo destacan tanto sus hazañas heroicas como sus fallos personales, utilizando su vida como una lección sobre la importancia de la obediencia a Dios y las consecuencias del pecado. Cristianismo. En el cristianismo, Sansón es interpretado de manera similar a como se hace en el judaísmo, pero con un enfoque adicional en la redención y la misericordia divina. Los cristianos ven en Sansón una prefiguración de Jesucristo en algunos aspectos, como su consagración desde el nacimiento y su sacrificio final. Sin embargo, también se enfatiza su debilidad humana y la necesidad de la gracia de Dios para superar las tentaciones y fallos personales. En el Islam, Sansón, conocido como Samson, no es una figura central, pero su historia es reconocida en algunas tradiciones islámicas. Los musulmanes que conocen su historia lo ven como un ejemplo de un hombre fuerte y valiente que fue bendecido por Dios, pero que también cometió errores. La narrativa de Sansón no tiene el mismo peso teológico en el Islam que en el judaísmo o el cristianismo, pero su historia es vista como una lección sobre la fuerza, la fe y las consecuencias de la desobediencia. Perspectivas de culturas y religiones que no creen en Sansón. Hinduismo. En el hinduismo, la figura de Sansón no tiene relevancia, ya que esta religión tiene su propio conjunto de héroes y figuras sagradas. Las historias de fuerza y devoción en el hinduismo se encuentran en textos como el Mahabharata y el Ramayana, con personajes como Bhima y Hanuman que poseen fuerza sobrehumana y realizan hazañas heroicas. La narrativa de Sansón no se integra en la cosmovisión hindú, que se centra en sus propias mitologías y enseñanzas espirituales. Budismo. El budismo, al igual que el hinduismo, no incluye a Sansón en su tradición. Los budistas se enfocan en las enseñanzas de Buda y en historias que ilustran principios como la compasión, la sabiduría y la liberación del sufrimiento. Las historias de fuerza física y hazañas heroicas no son centrales en el budismo, que pone más énfasis en la fuerza espiritual y el autocontrol. Ateísmo y agnosticismo. Desde una perspectiva atea o agnóstica, la historia de Sansón es vista como un mito o una leyenda, similar a otras narrativas antiguas que explican fenómenos naturales o enseñan lecciones morales a través de personajes heroicos. Los ateos y agnósticos pueden analizar la historia de Sansón desde un punto de vista literario o histórico, pero no la consideran una verdad literal o una fuente de enseñanza espiritual. Interpretaciones culturales. En la cultura popular, la historia de Sansón ha sido adaptada en numerosas películas, obras de teatro y novelas. Estas adaptaciones a menudo se centran en los aspectos más dramáticos de su vida, como su fuerza sobrehumana, su relación con Dalila y su sacrificio final.
La figura de Sansón es utilizada para explorar temas universales como la traición, la redención y la lucha entre el bien y el mal. En resumen, la historia de Sansón es interpretada de diversas maneras en diferentes religiones y culturas. Mientras que en el judaísmo y el cristianismo es una narrativa central que enseña lecciones sobre la fe y la obediencia, en otras religiones y perspectivas culturales, su historia es vista como un mito o una leyenda con valor literario o moral. La figura de Sansón sigue siendo una fuente de fascinación y análisis, reflejando la riqueza y la complejidad de las tradiciones humanas. Analysis Final Global General. La historia de Sansón, tal como se relata en el libro de los jueces, es una narrativa rica y multifacética que ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, la fe y la relación con lo divino. Sansón, un juez de Israel dotado de una fuerza sobrehumana, es un personaje que encarna tanto el poder divino como las debilidades humanas. Su vida está marcada por grandes hazañas y logros, pero también por decisiones impulsivas y pecados que lo llevan a su caída. Desde su nacimiento, Sansón fue consagrado a Dios bajo el voto de Nazareo, un compromiso que implicaba abstenerse de productos de la vid, no cortarse el cabello y evitar el contacto con cadáveres. Este voto simbolizaba una vida de pureza y dedicación a Dios, y su fuerza extraordinaria era una manifestación de esta consagración. Sin embargo, a lo largo de su vida, Sansón rompió repetidamente este voto, mostrando una lucha constante entre su misión divina y sus deseos personales. Las hazañas de Sansón, como matar a un león con sus propias manos y derrotar a 1000 filisteos con la quijada de un burro, son testimonios de su fuerza y valentía. Estas acciones no solo demostraron su poder físico, sino también su papel como liberador de Israel. Sin embargo, sus relaciones con mujeres filisteas, especialmente con Dalila, revelan sus debilidades y su vulnerabilidad a las tentaciones carnales. La traición de Dalila, quien descubrió y reveló el secreto de su fuerza, llevó a su captura y cegamiento, marcando el comienzo de su caída. El acto final de Sansón, derribando el templo de Dagón y sacrificándose para matar a muchos filisteos, es un momento de redención y sacrificio. A pesar de sus fallos, Sansón oró a Dios por fuerza una última vez, y su sacrificio final mostró su arrepentimiento y su deseo de cumplir su misión divina. Este acto subraya la misericordia de Dios, que le concedió su fuerza una vez más, y la complejidad de la redención y el sacrificio en la narrativa bíblica. La figura de Sansón ha sido interpretada de diversas maneras en diferentes religiones y culturas. En el judaísmo y el cristianismo, es visto como un ejemplo de cómo Dios puede usar a individuos imperfectos para cumplir sus propósitos. En el Islam, aunque no es una figura central, es reconocido como un hombre fuerte y valiente bendecido por Dios. En otras religiones y perspectivas culturales, su historia es vista como un mito o una leyenda con valor literario o moral. La figura de Dalila, por otro lado, ha sido interpretada tanto como una traidora seductora como una víctima del sistema patriarcal de su tiempo. Su papel en la narrativa subraya la complejidad de las relaciones humanas y las motivaciones detrás de la traición y la lealtad. En resumen, la historia de Sansón es una poderosa narrativa que explora la tensión entre la fuerza y la debilidad, la fe y la tentación, y la redención a través de la misericordia divina. Su vida y sus acciones ofrecen lecciones sobre la importancia de la obediencia, la pureza y la fidelidad a Dios, y cómo incluso los más fuertes pueden caer si no se mantienen fieles a sus compromisos divinos. La historia de Sansón sigue siendo una fuente de fascinación y análisis, reflejando la riqueza y la complejidad de las tradiciones humanas y la relación con lo divino. Gracias por acompañarnos en este profundo estudio sobre la vida de Sansón aquí en Explorando la Fe y Religiones. Esperamos que hayas encontrado este análisis enriquecedor y que te haya proporcionado nuevas perspectivas sobre esta fascinante figura bíblica. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros próximos vídeos.
Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y explorando juntos las diversas facetas de la fe y las religiones. Nos encantaría escuchar tus comentarios y preguntas, así que no dudes en dejarlos abajo. Hasta la próxima, y que tengas un día lleno de conocimiento y reflexión.